podríamos entender que la presidenta tiene, digamos, ese enfoque de, ella misma lo dijo, sin justicia no hay paz, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con eso desde hace muchísimos años. La pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar la justicia entonces? Porque si vamos a seguir con el mismo modelo de cómo están trabajando las fiscalías, no sé si podemos esperar un resultado diferente. Esa es la pregunta. O sea, para que hubiera resultados distintos, se tendrían que cambiar los modelos de trabajo, ¿no? Y eso implicaría cuestionar, revisar, ¿no? Muchísimos aspectos del funcionamiento de las fiscalías, tanto en lo formal como en lo operativo, ¿no? Efectivamente, estamos en un contexto eventualmente más complejo para lo que es el trabajo de la sociedad civil en la búsqueda de justicia y el acompañamiento a víctimas, ¿no? Diría que sobre todo a partir de las grandes reformas que se han dado en México y todo el cambio que eso ha implicado en la estructura del sistema de justicia, pues estamos en parte preocupados y también observando efectivamente de qué manera eso se va a reflejar en nuestras posibilidades, digamos, de litigio, de acompañamiento a víctimas, en ese nuevo contexto, ¿no? Obviamente por la reforma del sistema judicial, por un lado, que nos deja bastantes preocupaciones, pero también por esa inercia, digamos, histórica, ¿no? Que existe en el sistema de procuración y administración de justicia en términos generales. No ha habido como avances en ese sentido, ¿no? O sea, seguimos con esa situación de una impunidad, digamos, prácticamente generalizada, vamos a decirlo así, para cualquier víctima en el país, ¿no? Entonces, el modelo es similar en ese sentido y se complejiza un poco más a partir de la politización y de la reforma judicial, pues que ciertamente nos coloca en otro lugar. Sin embargo, tenemos que avanzar y trabajar con el sistema que existe y pues es donde nos damos cuenta que efectivamente está la sociedad civil como un actor importante para tratar de obtener resultados para muchas víctimas, en especial las más vulnerables, ¿no? Para la fundación, por ejemplo, que trabaja con población migrante y los fenómenos de violencia, como la desaparición, los secuestros, las ejecuciones, ¿no? Que es un fenómeno extendido, eh, siempre va a ser aún más complejo acceder a la justicia, entendiendo que las víctimas muchas veces no están en territorio mexicano, ¿no? Y es lo que la fundación ha venido litigando y peleando durante muchísimos años para reconocer esos derechos para empezar y luego que el sistema de justicia pueda producir resultados. Hemos avanzado, pero ciertamente los alcances siempre van a ser muy limitados, entendiendo que em, la capacidad institucional y política es muy limitada para garantizar la justicia realmente a las víctimas, ¿no? Y eso implica un esfuerzo siempre muy grande para cualquier caso que se acompaña, no solamente por parte de abogados, sino todo el entramado que implica acompañar un caso de grave violación a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Creo que sí se puede avanzar y se puede obtener resultados, pero si me preguntas, llegar al punto final de la obtención de la justicia, eh, entendida, por ejemplo, en el marco de una situación penal, a la sanción absoluta de cada uno de los involucrados en los hechos, es prácticamente imposible, ¿no? Em, la gran mayoría de los casos que están denunciados no pasan a la etapa de judicialización, por ejemplo, ¿no? Algunos sí, pero con ese esfuerzo mayúsculo que implica y necesariamente la compañía, bueno, necesariamente, no podemos ser absolutos nunca, pero es decir, para los casos de grupos vulnerables en especial, creo que si no hay un acompañamiento adicional, como lo puede ser una reacción de la sociedad civil, va a ser extremadamente difícil llegar a una situación de justicia, ¿no? Como la esperaríamos. Entonces,
Lo que te, lo que pienso en ese sentido es que el sistema de justicia no ha avanzado, ¿no? O sea, creo que eso se refleja en los números de impunidad y se refleja también en la vivencia cotidiana del trato que se da a los casos, desde pelear que una denuncia pueda ser recibida, ¿no? El paso uno, hasta esperar un proceso penal y un juicio penal donde realmente se llegue a un resultado positivo, ¿no? Es muy complejo. Creo que hay una especie como de stand-by todavía como que en esa situación. Y pues actualmente con la implementación, ¿no? del nuevo sistema eh, de justicia, digamos, judicial, eh, pues estamos todavía en esa etapa de observar cómo eso va a ir cambiando las condiciones, si las va a cambiar y de qué manera, de alguna forma, pero lo que te puedo decir es que lo que hemos observado hasta el momento a raíz de los casos que acompañamos, que se encuentran en el sistema judicial, em, ha sido una tendencia a posponer las diligencias. Creo que muchos jueces ahorita que están en esa etapa de tomar el cargo, de conocer las cosas, independientemente de cómo se va a resolver en su momento, ahorita lo que estamos observando es una tendencia a posponer las diligencias para 2026, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos casos están en esa situación de que tenemos que estar esperando bastantes meses para que realmente se dé continuidad a los procesos. Como te comentaba, estamos todavía en esa etapa justamente de observar qué va a pasar, obviamente entendiendo que muy probablemente no va a ser una evolución positiva para los derechos que ya se pelearon y ya se lograron reconocer, digamos, desde hace 10 años, más o menos, ¿no? Creo que ya se están empezando a ver algunas situaciones como muy en concreto, como lo que ocurrió esta semana, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de un caso que está atendiendo los colegas del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, ¿no? De hecho, con distintas organizaciones también nos sumamos a un pronunciamiento en ese sentido, con un primer posicionamiento, digamos, regresivo de la Corte en relación a, para no entrar en los detalles técnicos, pero se relaciona con la existencia de un porcentaje mínimo obligatorio para asignar a los procesos a los procedimientos, digamos, de apoyo, ayuda y reparación del daño por parte del sistema de atención a víctimas, ¿no? Anteriormente, y eso ya había sido una lucha previa, digamos, sí se establecía un porcentaje del presupuesto mínimo obligatorio, ¿no? Para garantizar el derecho de las víctimas a pues, cierta bolsa de recursos, digamos, para situaciones de reparación del daño y apoyo, ¿no? Y lo que hizo la Suprema Corte justamente en el marco de este caso fue volver a abrir la discusión sobre si ese porcentaje realmente tiene que ser o no. Eso significaría que finalmente no habría una seguridad en el sentido del presupuesto asignado para ese tema muy concreto del acceso a la reparación del daño y a los apoyos para las víctimas, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, en el marco de la nueva Suprema Corte que se tiene, pues es como un primer pronunciamiento que nos preocupa, porque estamos viendo que muy posiblemente los criterios, ¿no? que se han logrado durante los últimos 10 años se van a ir más bien en una, digamos, retrocediendo en ese sentido, ¿no? Em, y te digo, a nivel de los procesos penales y de los juicios que se encuentran actualmente en curso, ¿no? que ya habían iniciado antes del cambio del Poder Judicial, básicamente lo que estamos observando es posponer y posponer y posponer las audiencias, em, y ya veremos en su momento cuáles son los criterios que realmente se van a tomar con este nuevo Poder Judicial, pero efectivamente sí estamos preocupados de que nos vayamos para atrás más que para adelante, ¿no? No hemos como
visto un cambio sustancial en la forma en que, bueno, el gobierno mexicano, a través de las instituciones, evidentemente, aborda los fenómenos criminales, ¿no? De ese tamaño, y que son muchos en el país, desafortunadamente. El caso de la masacre de los 72, bueno, es un caso emblemático de una masacre contra personas migrantes en territorio mexicano que ya tiene bastantes años. Sin embargo, no ha habido ningún cambio a lo largo de los años sobre la forma de abordar ese tipo de casos y verlos desde esa perspectiva de la macrocriminalidad y verlo como un caso no aislado, sino un caso que forma parte de un fenómeno donde se cruzan finalmente estructuras tanto de la delincuencia como del propio Estado, ¿no? Em, Algo también importante de lo que hemos podido observar en este caso es que si bien en los últimos años han salido algunas sentencias contra algunos sujetos, ¿no? Em, lo cierto es que también la maquinaria de la justicia va desmembrando las historias, también los procesos, ¿no? De tal manera que se va reduciendo al final y al cabo a sentencias que ni siquiera tienen que ver con, en este caso, por ejemplo, la muerte de las víctimas como tal. ¿A qué me refiero? Hablando del caso de la masacre de los 72 migrantes, va muy vinculado, por ejemplo, al caso de las fosas clandestinas de San Fernando y otros casos, ¿no? Que ocurrieron un poco en el mismo contexto territorial, de tiempo. Em, Sin embargo, no ha habido un esclarecimiento histórico de lo que ocurrió en Tamaulipas, por ejemplo, en aquellos años, y tampoco hay claridad si sobre las personas, los sujetos que en algún momento fueron vinculados a estos casos, realmente fueron, ¿no? Claro que tiene que seguir esa línea de investigación, pero tampoco ha habido otra, ¿no? O sea, claramente fue un caso dirigido a esa gran política que hubo de judicialización del cartel de los Zetas, ¿no? Pero no ha habido otra hipótesis y menos aún ha habido un esclarecimiento de los hechos respecto a a las muertes de las víctimas en concreto. Las sentencias que han salido en ese sentido muchos años después de los hechos, más bien estudiándolas, nos damos cuenta que tienen que ver con la pertenencia, en su caso, de esos sujetos a la delincuencia organizada, más no a su responsabilidad por la muerte, y menos individual de cada una de esas víctimas, ¿no? Entonces, toda esa fragmentación que se va generando a lo largo de los años desde el ámbito del Ministerio Público hasta el de los jueces, va finalmente como que quitando toda la esencia de los asuntos y los va, eh, digamos, terminando con sentencias de muy poco alcance, ¿no? Y menos para brindar no solamente a las víctimas, sino a la sociedad, que también se lo merece, una explicación de lo que ocurrió en estos casos. Y esa situación de la fragmentación justamente sigue operando. O sea, por eso te comentaba que no hemos visto una diferencia en ese sentido en el abordaje de los fenómenos criminales. Eso lo podemos observar en ese tipo de casos muy concretos, es decir, a partir del análisis de los expedientes concretos, pero si lo vemos a nivel global, esa lógica del caso a caso sigue operando hoy en día, ¿no? Y que ese es uno de los reclamos que la Fundación y muchos más hemos venido señalando todo el tiempo, ¿no? Y ahí recordar también algo que me parece muy importante, cuando en el año 2018, justamente cuando se dio el cambio de gobierno, ¿no? Y que hubo un espacio de trabajo, digamos, muy al principio para poder modificar la ley, la entonces ley orgánica de la Fiscalía General de la República, para hacer un planteamiento más acorde a la necesidad del país. Me refiero a que las fiscalías realmente pudieran trabajar en base a la identificación de los fenómenos criminales, más allá del caso a caso, ¿no? Lo que llamamos trabajar en base a un plan de persecución penal, que eso es una figura que opera en otros países, ¿no? Eso lo podemos comparar porque creemos que es lo que necesita México. Mientras siga viendo los casos uno por uno y siga acumulando
miles y miles de denuncias que no llegan a nada o muy poco en lo concreto, no estamos atacando finalmente los fenómenos, ¿no? Que dañan no solamente a las víctimas concretas de cada uno de esos casos, sino a la sociedad en general. Yo creo que eso tiene que ser de interés de todos, ¿no? Pero en ese sentido te digo que la lógica sigue siendo exactamente la misma y de alguna manera, pensando en el caso de la masacre de 72 y otros, nuestra conclusión en ese momento es que la justicia ordinaria mexicana no está funcionando para esto, ¿no? No es el modelo, no es la forma, y por lo tanto los pobres resultados que se tienen. Y bueno, recordarás que este año también algo bastante que llamó mucho la atención, digamos, a nivel país, es con esta famosa situación de la entrega de líderes, ¿no? De cabezas de grupos delictivos a Estados Unidos, ¿no? Como ha sido en el caso en cuanto a los Zetas, pero también a otros grupos delictivos. Entonces, eso también preocupó bastante a las víctimas en el sentido de que, bueno, si Estados Unidos se lleva o si México entrega, digamos, las cabezas de las estructuras criminales a Estados Unidos, ¿qué nos va a quedar aquí de justicia en México? Y más aún con esa intención justamente de que los casos puedan ser analizados en su amplitud de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, eso vino nuevamente también a confirmar esa tendencia de que finalmente la justicia, la visión institucional de los casos es meramente, si acaso, en cuanto a los autores materiales, ¿no? En lo que se pueda, pero no desde una visión mucho más macro de las situaciones, ¿no? El caso de Carla Pontigo, pues sigue siendo en ese sentido un caso emblemático de esa lucha que es la de muchas otras, en cuanto, pues no solamente a alcanzar la justicia, efectivamente, sino también a nombrar las cosas como son. Porque en este caso, efectivamente, partimos de una, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Cuando el caso se encontraba en la Fiscalía de San Luis Potosí, a un caso, pues, catalogado como homicidio y culposo, aparte de todo, ¿no? Entonces, evidentemente, el litigio que se llevó a cabo durante muchos años y que permitió llegar a la sentencia de la Suprema Corte en el año 2019 para revertir esa lógica misma del caso, eh, ha sido relevante y sigue su curso actualmente, lo que es el cumplimiento en sí, justamente de esa sentencia de la Suprema Corte, ¿no? Que colocó dos cosas importantes. Por un lado, efectivamente, que el caso se volviera a investigar bajo la perspectiva de feminicidio, ¿no? Y por otro lado, y lo menciono porque creo que es un aporte también bastante importante del caso de Carla Pontigo, es que esa investigación se lleve a cabo también bajo esa lógica de la responsabilidad por cadena de mando. Eh, Eso en relación a finalmente la responsabilidad también de cada uno de los servidores públicos que en algún momento permitió, ¿no? Que eso pasara, o sea, que el caso, digamos, fuera tanto catalogado como atendido como lo fue en su momento en específico por las autoridades de San Luis Potosí, ¿no? Entonces aquí es como un poco doble el reto, por decirlo así. Por un lado, o triple podríamos decir, por un lado, evidentemente que el caso se siga, se investigue y se clasifique como es, ¿no? El feminicidio, que este caso genere precedentes, evidentemente, para todas las investigaciones vinculadas a muertes violentas de mujeres, ¿no? Y en ese sentido que el feminicidio sea la primera hipótesis de investigación. Claro, cada caso puede marcar un destino distinto, pero partir de la perspectiva de género antes que nada para cualquier abordaje de caso de esa naturaleza. Ya luego las investigaciones tienen que decir lo que pasó efectivamente y toda esa cuestión, pero sí partir de esa perspectiva necesariamente, ¿no?
Y por otro lado, como te comentaba, el precedente que también deja el caso sobre cuando ya se revisa la actuación, digamos, de las investigaciones previas, partía de la claridad de que la responsabilidad sobre cómo termina una resolución de caso a nivel ministerial, por ejemplo, pues no es solamente ver la persona, el agente del Ministerio Público que a lo mejor le tocó firmar y le tocó, eh, sí, o sea, como que asumir el caso en lo individual, pero como también ese mismo forma parte de una institución y hay una cadena de responsabilidades atrás, ¿no? Y creo que eso es importante porque no solamente en caso de feminicidio o en el de Carla Puntigo, la responsabilidad por cadena de mando es algo que en México tampoco hemos avanzado. Y eso obviamente fomenta la impunidad, porque a fin y al cabo, cuando por presión o por lo que fuera necesario la autoridad tiene que resolver sí o sí un asunto, tiende a dejarlo con el alcance mínimo, ¿no? E individualizar la responsabilidad, digamos, en el nivel más básico. Pero siempre la pregunta es, ¿y quién o quiénes permitieron o ordenaron que la cosa fuera así, ¿no? Y entonces ahí es una visión mucho más también global de un asunto y no solamente ver a la gente, al funcionario de primera, digamos, fila, ¿no? De primera fila, como puede ser un agente del Ministerio Público, como el único responsable de la situación, porque desafortunadamente, y esa es otra característica del sistema de justicia en México, los fiscales no tienen independencia ni autonomía para resolver los casos, ¿no? No estamos en un contexto, desafortunadamente, donde cualquier fiscal se responsabiliza del caso, digamos, ¿no? Y puede realmente decidir eh, cómo quiere resolver el caso sin depender de una injerencia o de una instrucción superior, ¿no? O sea, esto sigue siendo como muy claro en el ámbito, en los dos finalmente, pero tanto ministerial como judicial, son estructuras totalmente verticales y desafortunadamente no hemos llegado a ese grado y muy pocas veces hemos escuchado, si no es que nunca, que un fiscal, digamos, dijera yo no puedo seguir de esa manera, ¿no? Yo tengo que tomar la decisión bajo la libertad que tengo, la responsabilidad que tengo y con la autonomía que necesito para decidir el caso. Eso no existe en México. Todo es vertical y eso también es un factor adicional del retraso, de la lentitud del sistema y de que finalmente estamos mucho bajo esa lógica del cansancio, ¿no? Es decir, de promover que pase el tiempo para que los casos se olviden o las víctimas se cansen y dejen la lucha en algún punto, ¿no? Eh, entonces, pues, ojalá México pudiera avanzar en algún momento en esas grandes problemáticas. Son muchas más, pero bueno, cito algunas de ellas. Eh, pero desafortunadamente en este momento y a partir del nuevo régimen que tenemos en México, no están las bases para esto. Al contrario, estamos más bien en un nuevo régimen que coloca una concentración de los poderes, una verticalidad de eh, pues, del trabajo de las instituciones y eso, el riesgo es que profundice aún mucho más la posibilidad, digamos, de tener un sistema de justicia flexible, donde realmente los operadores de justicia tengan libertad y no amenaza para resolver los asuntos y atender los asuntos, digamos, según se los marca la ley y según lo marcan los casos como tal, ¿no? O sea, que no se politicen los asuntos. Eso todavía, al contrario, es un marco que profundiza la probabilidad de politizar y del uso de las instituciones de procuración de justicia para efectos políticos. Pues yo diría que en cualquier caso, esa pregunta la puede contestar primeramente la víctima, eventualmente, ¿no?
Claro que a la sociedad también nos interesa, en cualquier caso judicializado, llegar a una sentencia, pero lo digo porque cualquiera, según de dónde venimos, según muchos factores, podemos entender la justicia de una manera diferente, ¿no? Y eso me hace recordar nuevamente eso que te comentaba en el sentido de que la justicia penal, por ejemplo, ¿no? Entendida como llegar a una sentencia condenatoria en contra de una persona y que esa persona vaya a la cárcel y ahí se quede, no es necesariamente el sentido de justicia para todo el mundo. Siempre va a depender de la visión y de lo que la víctima realmente entiende por justicia, ¿no? Em, pero de nuevo, partimos de cualquier modo de un sistema donde ni siquiera llegamos a esa garantía, ¿no? O sea, ya luego podríamos preguntarnos, bueno, pero queremos tener a toda la gente en la cárcel y luego ¿para qué? ¿Y eso de qué sirve? Es una buena pregunta, pero lo cierto es que ni siquiera eso es algo garantizado, ¿no? Bueno, en ese sentido y un poco en esa amplitud de interpretación de lo que puede ser la justicia según cada quien, eso pues como organización lo vemos y lo vivimos en función de los casos efectivamente, pero en términos, digamos, de éxito del litigio, evidentemente conseguir una sentencia condenatoria si hay mucha claridad que la persona juzgada es la persona responsable, pues siempre se puede ver evidentemente como un éxito, pero también las condiciones en las que se dieron. ¿Y a qué voy con eso? Quiero mencionar un caso muy concreto que incluye una sentencia condenatoria, pero más allá de la sentencia en sí, eh, lo pondría como un ejemplo de un trabajo, digamos, articulado donde desde el juez, desde las víctimas, desde el rol nuestro, desde el acompañamiento lingüístico a las víctimas, todo eso nos permitió, en este caso concreto, que es muy poco común, eh, establecer una dinámica de trabajo en el marco de un proceso y de un juicio penal bastante satisfactorio también para las víctimas. Me refiero al caso de la masacre de Camargo, que ocurrió en el año 2021, em, que fue, bueno, bastante difundido en su momento. Básicamente se trata de el caso de 19 personas que fueron perseguidas, que fueron baleadas y que fueron quemadas por 12 policías estatales de Tamaulipas, ¿no? Caso bastante sonado, que en términos de crueldad y de gravedad lo tiene todo, ¿no? No hay mucho que ahondar ahí. Em, Aquí, bueno, ¿cuál ha sido la diferencia? Tal vez con otros casos es que hubo evidencias muy prontas y muy claras de quiénes habían sido, ¿no? Entonces, bueno, eso ayudó definitivamente a agilizar el proceso, pero a lo que voy es que, ¿cuál era parte del reto? Que las víctimas no están en México. Las víctimas se encuentran en Guatemala. Estamos hablando de una población em, indígena, ¿no? Donde no todas las personas hablaban español. Entonces, todo eso como que implicó una articulación y un reto bastante fuerte. Pero bueno, para eso el trabajo de la sociedad civil en este caso es esencial, porque si no fuera por eso no hubiera sido posible. Es decir, la fundación tiene colaboradores en Guatemala, aquí en Ciudad de México, y el juicio se llevó en Tamaulipas, ¿no? ¿Qué es lo que ayudó ahí? Bueno, en parte la virtualidad, porque el Nacional de Procedimientos Penales afortunadamente lo permite y eso ha sido un gran aporte de la reforma en su momento al sistema de justicia penal. Hay que reconocer que en materia de acompañamiento y litigio de casos de migrantes, si no fuera por la virtualidad establecida en el Código Nacional de Procedimientos, sería mucho más complejo. Entonces, en ese sentido, en este caso, lo que la fundación hizo fue no solamente representar legalmente a las víctimas como asesora jurídica, sino también prácticamente asumir toda la logística de lo que va a implicar el desarrollo del juicio, teniendo al juez en Tamaulipas, a los imputados en Tamaulipas, ya privados de libertad,
y a las familias en Comitancillo, Guatemala, ¿no? Em, entonces, bueno, eso implicó bien, evidentemente muchísimo trabajo, también reconocer mucho el apoyo lingüístico y psicosocial de otra organización que es la Red Jesuita para Migrantes en Guatemala, y esa articulación y la complementariedad también del servicio entre distintas organizaciones, porque no todas tenemos la misma especialidad, pero poder juntar esas capacidades de acuerdo a la necesidad del caso ha sido esencial en este caso concreto de la masacre de Camargo, ¿no? Y eso permitió de alguna manera un proceso bastante rápido, a diferencia de muchos otros, ¿no? Donde sí las víctimas pudieron participar en cada una de las audiencias que eso involucró, que te puedo decir que fueron como 50, y ahí estuvieron las familias las 50 veces. Entonces, esa presencia, esa proactividad de las víctimas, a pesar de que no hablaban español, parte de ellas, pero bueno, propiciamos que hubiera la traducción necesaria. Creo que eso generó también, o sea, facilitó y generó un impacto al final del día a la hora de emitir la sentencia, ¿no? Y hay algo, digamos, que fue positivo, bueno, ha sido en este caso, hay que reconocerlo, una actitud bastante positiva del juez, ¿no? O sea, por un lado, también defender y respetar los derechos de los imputados, como tiene que ser, pero también dar su lugar a las víctimas y sobre todo dar su lugar a la gravedad del hecho, ¿no? Entonces lo menciono como un caso que de alguna manera, y a pesar de esas coyunturas políticas nebulosas y preocupantes, en este caso sí se pudo trabajar de manera adecuada. No siempre es el caso, definitivamente, pero ese tipo de experiencias es la que buscamos reproducir, que buscamos mejorar, que buscamos profundizar, en este caso concreto, cuando la víctima no se encuentra en territorio mexicano, pero aunque estuviera en territorio mexicano, cada caso necesita una adaptación específica, tanto de parte de las víctimas como de parte de la autoridad, ¿no? Y en ese sentido, lo que te quiero decir es que lo que tratamos también de sí, de cuidar mucho es que independientemente como de la evolución política de las situaciones, de los cambios de titularidad o mantenemos fuertemente el trabajo también con los funcionarios de base, ¿no? Em, porque ahí es donde está el punto medular finalmente para poder llegar a una atención adecuada, a un resultado positivo. O sea, no bloquearnos con el hecho, digamos, de que tengamos reformas regresivas y seguir avanzando y seguir trabajando lo mejor que se pueda, eh, donde, bueno, de pronto podemos tener respuestas distintas dependiendo de la dependencia, dependiendo del estado, sí, pero creo que lo que la coyuntura nos marca es esto. No vamos a dejar que, digamos, de reclamar los derechos y de poner a prueba el nuevo sistema, en este caso el del Poder Judicial, porque las fiscalías no han cambiado todavía, ¿no? No ha habido ninguna modificación sustancial en fiscalías, que la pregunta es un poco cuándo. No sabemos muy bien en qué momento la presidencia de la República y el gobierno federal piensa entrarle al tema fiscalía. No ha sido todavía el caso, pero bueno, en ese plan progresivo y muy programado de las cosas, eventualmente puede suceder. ¿En qué sentido? No lo sé, pero definitivamente, por lo menos pensando en las dependencias federales, hay una intención muy clara de delegación, ¿no? De las titularidades al gobierno federal. Entonces, bueno, por ahí, en algún momento la presidenta, en una de las mañaneras, hizo un comentario que nos llamó mucho la atención, donde hacía referencia en que, pues que quién sabe si finalmente era bueno o malo que la fiscalía, por lo menos desde la Constitución, fuera una institución eh, autónoma, como organismo autónomo, porque lo es desde
nos llamó mucho la atención porque un poco la interpretación fue, ¿qué quieres decir? ¿Que ya le vas a quitar autonomía a la fiscalía? ¿Cuándo? ¿Y eso qué implicaría? ¿Que también la presidencia nombraría al fiscal o cómo sería, ¿no? Bueno, lo coloco sobre la mesa porque en la cuestión fiscalía todavía es un ámbito donde por lo menos no tenemos mucha claridad de hacia dónde va. Nos queda claro la alineación de seguridad pública, por ejemplo, el poder judicial, ¿no? Y todo eso en el marco, evidentemente, de la eliminación de la autonomía constitucional de distintos organismos. Pero el que no ha sido tocado todavía formalmente es la fiscalía, ¿no? También entendiendo que el fiscal Gers Manero, bueno, no ha sido puesto por Claudia Sheinbaum, sino por López Obrador. Entonces, bueno, ahí en este va y viene de qué se mantiene de López Obrador y qué hace o qué puede hacer o no puede hacer Claudia Sheinbaum, ahí está todas esas preguntas alrededor del sistema de justicia, ¿no? Em, y bueno, cuando también otro señalamiento que me parece interesante de lo que ha comentado a raíz del caso Michoacán, ¿no? Con ese plan de, digamos, para la paz y la justicia, podríamos entender que la presidenta tiene, digamos, ese enfoque de, ella misma lo dijo, sin justicia no hay paz, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con eso desde hace muchísimos años. La pregunta es, em, ¿cómo vamos a garantizar la justicia entonces? Porque si vamos a seguir con el mismo modelo de cómo están trabajando las fiscalías, no sé si podemos esperar un resultado diferente. Esa es la pregunta. O sea, para que hubiera resultados distintos, se tendrían que cambiar los modelos de trabajo, ¿no? Y eso implicaría cuestionar, revisar, ¿no? Muchísimos aspectos del funcionamiento de las fiscalías, tanto en lo formal como en lo operativo, ¿no? Eh, Como te mencionaba, eso nosotros ya lo colocamos en la discusión cuando en el 2018 participamos en la redacción, en el cambio de lo que fue la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que después en el 2021 finalmente se abrogó y volvieron a sacar una ley de la Fiscalía General como la que conocíamos siempre. La ley del 2018 en ese sentido sí ofrecía un modelo renovado, más bajo la lógica de un funcionamiento de las fiscalías en base a un plan de persecución penal que evidentemente tuviera que identificar los fenómenos criminales y abordar el combate a través de la persecución de los delitos desde esa visión, ¿no? De los fenómenos criminales y no solamente del caso a caso. Pero bueno, esa ley duró muy poquito, creo que no fue del agrado del fiscal general y en el 2021 se regresó a una ley bajo la misma estructura, digamos, que conocíamos desde siempre, ¿no? Entonces, ahí, digamos, sería un poquito una pregunta para el gobierno actual, ¿no? ¿Qué van a proponer respecto al sistema de procuración de justicia? Ya tanto hablamos del Poder Judicial, pero antes de llegar a lo judicial, muchas veces, por lo menos en el campo penal, pasamos por las fiscalías. Entonces, tal vez ha sido tomar el problema al revés también en algunos aspectos, ¿no? Y esa es la pregunta que sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar con las fiscalías? ¿En qué momento y cómo? Si realmente la presidenta mantiene ese enfoque de que, bueno, eh, de abrazos y no balazos, o por lo menos de justicia y no balazos, ¿no? Ok, justicia y no balazos, pero entonces, ¿cómo? Porque el sistema ordinario que conocemos, yo creo que ya topó con pared, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos observando, que nos estamos preguntando. Todo eso evidentemente va a llevar todavía bastantes meses, pero bueno, actualmente seguimos trabajando en fiscalías, seguimos trabajando con el Poder Judicial, todavía no tenemos eh, resultados de análisis de cómo está ahorita respondiendo el Poder Judicial a partir
de la elección. Eso yo creo que lo sabremos un poco más adelante y muy probablemente durante el año 2026, distintas organizaciones, distintos actores, vamos a estar observando al nuevo Poder Judicial, tratando de identificar qué sigue igual y qué cambió y de qué manera, em, pero arrastrando esa pregunta, ¿no? De que, y con las fiscalías, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque en este momento, y creo que sobre el tema de la eficacia de las fiscalías, em, eh, quiero mencionar también una coyuntura, por llamarlo así, que nos parece bastante interesante en este cuestionamiento, que es el procedimiento del artículo 34 de la Convención sobre Desaparición Forzada que inició el Comité de Naciones Unidas respecto a México, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de topar con pared, ¿no? O de llegar al fondo, em, creo que en distintos aspectos del sistema de justicia ya hemos tocado fondo, pienso yo, ¿no? Y sí sería momento realmente de preguntarnos qué cambios se necesitan en ese sentido, pero el contexto político no lo está favoreciendo, al contrario, es más como regresar a la verticalidad y eso va de la mano también con la exclusión, por lo menos en la narrativa oficial, eh, de la sociedad civil hasta cierto punto como un actor reconocido para ayudar justamente a avanzar y a reformar lo necesario. El gobierno actual mantiene esa postura que colocó el presidente López Obrador. De aquí pues somos el gobierno y el pueblo, ¿no? La sociedad civil como que sirve de poco, ¿no? Entonces estamos también luchando contra esto, pero en el día a día y en la operatividad de acompañamiento a víctimas, yo no creo que sea tan fácil para el gobierno decir yo puedo con el pueblo y me las arreglo. Creo que no es tan sencillo. Y evidentemente hay pues sí, estamos viendo que el pluralismo no es la tendencia, no es la intención, y entre otros actores, digamos, tocados por ese nuevo contexto, somos las organizaciones de la sociedad civil, que no solamente estamos tocados desde eh, la narrativa o no narrativa, simplemente no hablan de nosotros en la mañanera como si lo hacía mucho López Obrador. Es una forma de negar la existencia, la importancia y la relevancia. Pero de lo que no se ha hablado mucho es de cómo también las organizaciones han también tenido que enfrentar em, situaciones muy complejas a nivel financiamiento, por ejemplo, desde la baja de la cooperación internacional de Estados Unidos y a nivel nacional muy en concreto como el manejo del sistema fiscal ha sido también muy dirigido a las organizaciones de la sociedad civil y ha representado un factor como de asfixia, ¿me explico? Porque las organizaciones no lucrativas reciben el mismo trato que las empresas en materia fiscal. Obviamente está la figura de donataria autorizada que permite deducir, pero todo esto es mucho más complejo que esto, ¿no? Y finalmente se está reduciendo también mucho la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de deducir impuestos. Por lo tanto, eso representa gastos administrativos mucho más pesados, mucho mayores gastos finalmente en todos los pagos que puede implicar responder al SAT de manera constante, de manera mensual, y muchas organizaciones no tienen la capacidad de soportar esa presión fiscal, ¿no?